Hola, bienvenidos a Hermética Aplicada, bienvenidos a este espacio. Primero que nada espero estén muy bien y como siempre darles las gracias porque están acá escuchando y porque se interesan por este tipo de material. Hoy vamos a hablar acerca de un concepto de la filosofía griega que es el de la eudaimonía y lo vamos a relacionar con el servicio público, con ese llamado que muchos sentimos de ser servidores, de poner nuestros dones al servicio público, es decir, que nuestros dones no nos beneficien solamente a nosotros, sino también aportar un granito de arena para los otros. También vamos a profundizar más sobre este concepto según Aristóteles, según unas autoras neoaristotélicas como son Martha Nussbaum y Julia Annas, y obviamente de mi cucharada, de mi experiencia, de mi visión, de mi pensamiento. Lo hice porque la eudaimonía es un concepto que se relaciona mucho con las virtudes, por eso quise hacerlo en esta lista de reproducción y hacerle un video totalmente aparte, y además porque quiero que se profundice sobre el tema y no nos quedemos con lo que estamos viendo últimamente, porque si bien es una palabra o un concepto que ha estado resonando o ha estado como despertando, es muchísimo más profundo de lo que normalmente se ve en redes sociales o lo que realmente se habla. Muchas veces lo relacionan, que sí, guarda relación con la felicidad, pero es muchísimo más que eso. Entonces lo vamos a ver y cómo se relaciona esta con las virtudes, cómo se relaciona la eudaimonía con las virtudes. Bueno, sin más que agregar, vamos a empezar. Como lo dije al principio, la eudaimonía está estrechamente ligada con la virtud. No es simplemente un estado de felicidad, no se reduce solamente a una emoción, a un sentimiento como es la felicidad, sino que está vinculada al equilibrio, a un equilibrio que me va a proporcionar una plenitud y como resultado una concordancia en la vida, en mi vida. Es un estado de conciencia, diríamos, como un estado más, no es solamente un sentimiento, sino que es eso, es un estado de conciencia que me va a permitir florecer y extenderme como ser humano, sabiendo que este fin último, que es la eudaimonía, ya vamos a ver por qué es un fin último, se desarrolla para el bien y sobre el bien. Es por eso que se vincula a la virtud, a tener una vida virtuosa, que a su vez me va a permitir un equilibrio y concordancia, lo que me va a dar una plenitud, una capacidad o una oportunidad, o me va a mantener en un estado que me va a permitir florecer y extenderme, y todo esto como fin último, que es la eudaimonía. Dice Aristóteles que toda acción y toda elección parecen tender a algún bien, y el bien supremo se llama eudaimonía. Por eso es que les decía que es un bien último, un fin último, es el bien de todos los bienes. Ya vamos a ir desarrollando esta idea. Si se trata de un bien supremo, quiere decir que va más allá de un bien específico. Por ejemplo, el cumplimiento de una meta, el viaje de tus sueños, la familia que siempre deseas. Todas estas cosas no son negativas, todas estas cosas nos van a proporcionar felicidad, pero todas juntas conforman parte de una misma cosa, de una unidad, que se puede definir como vivir bien o la buena vida. Es decir, que la eudaimonía es el telos de la vida humana. Es como el fin, el propósito, se podría decir también un poquito, aquello en lo cual todas nuestras acciones van a encontrar un sentido. Yo actúo de esta manera, yo acciono o tomo decisiones para que
se encuentren o tengan sentido y concordancia con este fin último, que es vivir bien, tener una vida eudaimónica. Que si bien cumplir con estos deseos que tiene nuestra alma, como el cumplimiento de una meta, el viaje de nuestros sueños, la familia, evocan en nosotros virtudes y no son negativas, no son el telos, o sea, no es el fin del por qué lo estamos haciendo, no es el propósito que nosotros le estamos como otorgando a nuestra vida, sino que es algo muchísimo más grande. Les decía que, por ejemplo, cumplir una meta, tener una familia, organizar el viaje o ir de viaje al sitio que siempre has querido conocer, todo eso va a evocar en nosotros distintas virtudes. Por ejemplo, para cumplir una meta nosotros requerimos disciplina. Para viajar al sitio que siempre hemos querido, una organización, estructura, reunir dinero, planificación, ¿no? Para formar una familia necesitas lealtad, amor, compromiso. Todas estas son virtudes que nosotros tenemos que ir evocando en nosotros mismos para cumplir determinadas cosas, ¿no? Y aunque estos deseos o estas cosas por hacer son comunes en muchos de nosotros, no definen la función del ser humano. Es decir, no es simplemente a lo que nosotros venimos, no es lo que nos hace humano, no es el ergon, dirían los griegos, ¿no? Según Aristóteles, esta función del ser humano se relaciona con la actividad racional del alma conforme a la virtud. Es decir, según Aristóteles, la eudaimonía es una actividad del alma conforme a la virtud. Y si hay varias virtudes, conforme a la mejor y más perfecta. La eudaimonía entonces no es un estado, como decir estar feliz o estar contento o estar triste, o sea, no es un estado, sino que es una actividad continua de vivir racional y virtuosamente. Aunque él lo define como que no es un estado, yo sí creo que se posiciona en un estado pero de conciencia, en un estado de conciencia que me va a permitir a mí ser concordante, mantener el equilibrio, poder decidir y razonar y pensar y discernir y tomar las mejores decisiones y accionar de la mejor manera para que todo esto vaya con mi telos, con mi función como ser humano. Yo sí creo que es un estado de conciencia llevar una vida eudaimónica, porque es siempre ser muy consciente de las decisiones y de las acciones que yo estoy tomando y que además estas vayan conforme a la virtud. Si bien no es un estado de ánimo simplemente como la felicidad o estar contento, sí creo que es un estado de conciencia que nos va a permitir, según nos explica Aristóteles, una actividad continua. O mejor dicho, es una actividad continua como tal, la eudaimonía, una energía, es vivir racional y virtuosamente todo el tiempo. Pero nos explica Julia Annas, que es esta otra autora que les estaba mencionando, considerada neo-aristotélica porque estudia muy bien la doctrina de Aristóteles, específicamente la ética de las virtudes. Ella dice que ser virtuoso es como ser un buen músico. Requiere práctica, requiere experiencia y juicio. Y ella afirma que la eudaimonía es un proceso de aprendizaje moral y que es continuo, semejante al desarrollo de una habilidad. Esto no solamente lo dice ella, esto lo dice también Aristóteles, en donde él establece que el hábito, la repetición, pues va a crear también una estructura
o va a arraigar o va a asentar mi comportamiento virtuoso, y que eso va a permear todos los aspectos de mi vida. Lo vimos también en el episodio pasado cuando hablamos de cómo se crean redes neuronales nuevas y la neuroplasticidad y todo eso, cómo el hábito no solamente va a reestructurar mi comportamiento, que se ve así como bastante abstracto, bastante etéreo, sino que también va a reestructurar la química de mi cuerpo. Entonces, vivir eudaimónicamente o ser virtuoso o llevar una vida virtuosa es un hábito, es una práctica, y que a medida que lo vamos ejerciendo y que la vamos desarrollando y la vamos aplicando, pues vamos a ir desarrollando un aprendizaje moral y que es continuo, hasta que por fin alcancemos como ese estado eudaimónico, ¿no? Que yo creo que sí podemos llegar a ver, yo no estoy diciendo que no voy a decir que es imposible que alguien el 100% de sus decisiones sean virtuosas y sean, no sean erráticas o no sean discordantes con su vida. No, yo creo que sí se puede. Pero mi punto es que también hay que ser un poco realista y también hay que abrazar los errores, abrazar las decisiones y las elecciones incorrectas que nosotros tomemos, porque al final también nos está dejando algo. Creo que la virtud no viene a ser vivir 100% tomando buenas decisiones todo el tiempo, o el 100% de mis decisiones sean correctas. Creo que la virtud viene en poder asumir que me equivoqué y poder tomarme el trabajo de reparar el daño si hice algún daño, de aprender la lección que ese error me dejó, de asumir la responsabilidad que tengo que asumir de eso. O sea, creo que hay como niveles, ¿no? de cómo llevar una vida virtuosa. Y me gusta mucho que Ana diga que es continuo, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Yo creo que el error es parte del aprendizaje, o el equivocarnos con algo, ¿no? Que no necesariamente tiene que venir de la maldad, no necesariamente tiene que venir de, de la intención de querer hacer daño, pero todos estamos como bien expuestos a cometer errores. Y eso no significa que estás actuando desvirtuosamente, significa que cometiste un error, es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para saber en qué tienes que mejorar tus habilidades. Veámoslo, Ana nos pone el ejemplo de un músico, pero veámoslo como un deportista. Un deportista, no sé, tiene la posición de defensa y tiene ciertas debilidades, pues en los errores que él va a cometer le va a permitir observarlos y categorizarlos y decir, en esto tengo que trabajar, y así continuamente ir desarrollando mejor su habilidad, ir formándose. Yo creo que esto también pasa con el llevar una vida eudaimónica, con el ser virtuoso. Por eso digo, hay niveles en donde está bien, no tomé la decisión más acertada, no accioné de la manera más virtuosa, pude haber sido más virtuoso en cierto aspecto. Ok, ahí el primer nivel, vamos a llamarlo así, no lo hiciste del todo bien, pero hay un segundo nivel, que es el nivel en donde tienes que ser virtuoso para rectificar lo que hiciste, para hacerte responsable sobre lo que hiciste. Entonces creo que así siempre vamos a estar en un punto en donde podemos alcanzar la virtud, y que ésta sea pues en pro de ir mejorando nuestras habilidades. Les decía hace un momento que la eudaimonía no es sinónimo de felicidad, aunque no lo rechaza ni lo considera negativo ni cree que es algo que sobra de más en la vida. Sí se opone a la subjetividad de la felicidad, ya que la felicidad está ligada con estados emocionales. La eudaimonía no se reduce a esto, no se reduce ni a estados emocionales, ni al placer, ni a la satisfacción, ni a la gratificación que me puede dar determinadas cosas, ¿no? Sino que tiene una estructura racional y objetiva.
está ligada a la excelencia de las capacidades humanas. Por eso es que es un hábito, por eso es que es como un ejercicio, una práctica, ¿no? En donde yo voy a desarrollar cada vez más mis capacidades humanas. Más que a la felicidad, la eudaimonia está ligada a la coherencia, a la capacidad de discernir, y el discernimiento en la Ética de las Virtudes de Platón nos explica que es una virtud práctica, que es la práctica de la prudencia. Me encanta eso. Eso lo vimos en el episodio pasado, y que el discernimiento nos encamina hacia elecciones y decisiones alineadas a garantizar este buen vivir, o sea, discernir, saber cómo, saber decidir virtuosamente es lo que va como a llenar el potecito del vivir bien, de una vida eudaimónica, de que todas las series de acciones y decisiones que yo vaya tomando se vayan acumulando en una misma cosa, como en un mismo potecito, y que ese sea vivir bien, o sea, vivir eudaimónicamente o tener una vida eudaimónica. Y por supuesto es actuar en consecuencia de manera estable y coherente, que es básicamente lo que estábamos diciendo al principio. Ahora vamos a hablar acerca de cómo este concepto de la eudaimonía está relacionado con el servicio público, está relacionado con ese llamado a poner mis dones o mis saberes o todo lo que yo tengo que aportar a la sociedad, ¿no? Para Martha Nussbaum, que también es una autora neoaristotélica, este florecimiento humano, así le llama ella a la eudaimonía, me parece espectacular, está ligado con tener capacidades reales para desarrollar las funciones humanas. Es decir, tenemos que la eudaimonía desarrolla las capacidades humanas, vivir virtuosamente nos va transformando, nos va puliendo. Imaginemos que nosotros somos como un diamante en bruto, y elecciones, decisiones virtuosas nos van puliendo, nos van quitando todo el sedimento, nos van quitando toda la tierra hasta que sale el diamante que estamos nosotros, ¿no? Y estas capacidades o estas funciones humanas que florecen, que emergen de la tierra, son básicas como pensar, amar, participar, imaginar y actuar políticamente. Para Martha Nussbaum, estas actividades deben tener un terreno fértil en donde puedan darse. Es decir, un terreno fértil en donde yo pueda poner en práctica o poner al ruedo o presentar estas capacidades o estas funciones que yo tengo. Y para ella es la esfera pública, es el colectivo, es allá afuera, es el mundo. Esta esfera pública es por supuesto una esfera política. Recordemos que en filosofía, cuando hablamos de política, no solamente o no nos estamos refiriendo a una política de partidos políticos o todo esto que todos contra todos que vemos, ¿no? en todos los países y tal, no sé qué. Estamos hablando de la participación del hombre dentro de la sociedad, la intersubjetividad que se crea entre todos los ciudadanos que ocupamos un terreno, que ocupamos un espacio, que estamos en un estado, o sea, en un estado como un ente de organización social. Y esta esfera política que nos dice Martha es la que va a permitir la práctica y el perfeccionamiento de las virtudes ligadas con dicho florecimiento, es decir, con las virtudes ligadas con la eudaimonía. Y es aquí, o sea, ella me da a mí como el enlace de lo que yo quiero mostrarles, o de lo que yo quiero, o de la analogía que quiero hacer también con lo que es el camino espiritual, con lo que nos dicen las cartas del tarot, con lo que nos dice el viaje del héroe, con toda esta historia arquetípica que es nuestra vida, ¿no?
cómo es que al momento de desarrollar nuestras capacidades o al momento de reconocer nuestras capacidades, lo primero que existe, bien sea consciente o inconscientemente, es un deseo de compartirlo, de ponerlo al ojo público. Es como pasa en el tarot cuando se crea todo el viaje y luego está la carta del mundo, o como pasa en las historias de héroes en donde el héroe va a cumplir su misión que requiere de él todas las habilidades y todas las capacidades, las que tiene y las que no, lo invita a desarrollarle y le permite crear un desarrollo de personaje, y luego regresa a su país, luego regresa a su pueblo a decirle: esto fue lo que yo aprendí. A eso se refiere. Esa es la esfera pública, el mundo, el colectivo, el yo tengo para otorgarles esto. Entonces me pareció importante esto y por eso quise traerlo. Y esta idea de Nussbaum, que este florecimiento humano o esta eudaimonía se da y es necesario que se dé en la esfera pública, es la que me permite a mí hacer el enlace. Cómo es que la eudaimonía, siendo aparentemente algo individual, pues no es tan así. La estocada final, por llamarlo de alguna forma, es esta: es poder poner nuestros dones al servicio, es poder desarrollar nuestras capacidades humanas o tener un terreno en donde estas capacidades humanas se desarrollen, se practiquen, y este es precisamente la esfera pública, el comunitario, lo político. Y ese es el enlace, ¿no? Eso es lo que, la sustancia de este episodio. Aristóteles, en su libro Política, afirma que el ser humano es un animal político. Es decir, no significa simplemente que las personas tienden a agruparse, sino que en comunidad podemos realizarnos plenamente. La naturaleza de nosotros es racional, pero además es moral. Es decir, es conjunta. Es pensar en que no solo vivimos nosotros dentro de nosotros y con nuestros pensamientos y con nuestros deseos, sino que compartimos un espacio que lo sabemos, es racional, y que además esto es moral, es decir, que me permite la convivencia y la intersubjetividad y el desarrollo y la comunicación. Y si lo vemos como una red, no estamos separados los unos a los otros, y nosotros lo sabemos. O sea, así funciona, para no desligarme de lo esotérico y de lo místico del canal, así funciona el universo. O sea, sabemos que somos una red que está interconectada a través de un quinto elemento que es el éter. O sea, así funciona el cosmos, así funciona el universo, así funciona Dios. No estamos separados, aparentemente estamos separados, pero nosotros sabemos que no. O sea, si todos venimos de la luz, todos venimos del fuego, todos venimos de una misma energía, entonces pertenecemos a esa misma energía. Y así funciona también nuestro comportamiento humano, aunque es un poco más animal, como lo escribe Aristóteles. Sigue habiendo o se sigue repitiendo ese patrón en el que estamos todos interconectados. Entonces, esta polis no es por tanto un contrato artificial. O sea, no es algo que, bueno, pasó porque tenía que pasar y se tenía que organizar. Esto es una crítica, aunque esto ya es más filosofía, ¿no? Esto es una crítica a los autores de la modernidad, que, bueno, hay muchísimos puntos de vista, pero para ellos, en términos generales, o para un lado, pues, que son los contractualistas, en términos generales, pues, nuestras relaciones sociales nacen o por miedo, o nacen por conveniencia, o cosas así. O sea, no, aunque está en nuestra naturaleza, hay un factor externo que nos lleva a establecer un contrato social, pero no es tan así. Es parte de nuestra naturaleza, es una condición natural. Y esta condición natural, precisamente en el que seamos animales políticos, es lo que nos posibilita la eudaimonía. Por eso les decía que era la estocada final. Como, bueno, sí,
puedo reconocer cuáles son mis virtudes, en qué voy a trabajar y me voy a poner para eso. Me voy a poner a pulirme y a quitarme todo el sedimento, como les decía hace un rato, y sacar la piedra preciosa que yo soy. Pero la posibilidad de eudaimonía, lo que termina de llenar el pote, es reconocerme animal político, saber de esa naturaleza y poner en práctica en la esfera pública lo que yo vengo desarrollando, o la habilidad, o mi capacidad humana, o mi función. Nos dice Aristóteles que aquel que es incapaz de vivir en comunidad o que no necesita de ella por ser autosuficiente debe ser una bestia o un dios. Aquí ya voy a meter yo de mi cucharada. Permítanme beber un poquito de agua, por favor. Aunque no somos dioses, este desenvolvimiento dentro de la polis lleva consigo un tinte espiritual. Y la participación de la esfera pública trasciende cuando nosotros ponemos al servicio de los otros aquello que enciende nuestra alma. El llamado que nos invita, bien sea a descifrar cuál es nuestro propósito de vida o a otorgarnos uno. Este servicio va a requerir un ejercicio de una vida virtuosa. Esto porque solamente en comunidad es que se van a cultivar las virtudes éticas. La eudaimonía no se va a desarrollar en aislamiento. La virtud se aprende y se ejercita en un contexto social. Cuando digo que tiene tintes espirituales y que lo que nosotros vamos a poner al servicio es aquello que enciende en nuestra alma, ya me estoy como poniendo un poquito personal. Y sé que es la historia de muchos. Como lo dije hace un rato, yo creo que consciente o inconscientemente nosotros lo que queremos es decirle al mundo: esto soy, yo soy, presentarme al mundo y que el mundo nos diga sí, eso eres. Y para esto necesitamos al mundo, y para esto necesitamos conectar nosotros con nuestro propósito, con nuestra alma. Y ahí es donde yo veo que si bien no somos dioses, sí tenemos algo de espiritual, y para llegar a ser plenamente eudaimónicos vamos a necesariamente conectar con nuestra alma. ¿Y por qué lo digo así? Es porque es allí donde está lo que nosotros realmente somos, nuestra verdadera esencia. O sea, nos vamos a reconocer, nos vamos a ver de cerca, nos podemos desmenuzar, nos podemos esmechar, nos aceptamos, vemos qué tan antigua puede ser nuestra alma, qué tanto sabe, qué le apasiona, qué le gusta, qué pasa. Y esto es importante al momento de saber qué es lo que nosotros vamos a poner al servicio. Y es bien loco porque sí se crea como una necesidad de servir. Yo tengo uno de mis profesores es cura. Y yo siempre he querido hacerle esta pregunta: ¿cómo lo vivió usted? ¿Cómo lo supo que quería servir? Porque se le nota. Y claro, él con la religión y todo eso, pero él se puso al servicio de algo muchísimo más grande. Y siempre he querido preguntárselo a él porque es como bastante evidente, ¿no? Pero no necesariamente tienes que ser cura para poder sentir esto. Yo lo sentí cuando yo tuve el despertar espiritual, que ni siquiera sé si llamarlo así, o sea, bueno, se ha jodido tanto el lingo que hasta me molesta llamarlo de esa forma, pero fue cuando reconocí espíritu, cuando me supe amada y cuidada y que formaba parte y que no estaba sola y que me sostenía el amor, y reconocí esto muchísimo más grande que yo, que yo simplemente era como un fractal de algo inmenso. Yo solamente le pedía a esta conciencia
que me dijera, que me pusiera al frente cómo yo podía hacerle como entender a las personas esto que yo estaba viviendo, cómo yo podía otorgarle a otra persona este sentimiento y esta certeza de que no estamos solos, de que existe Dios, de que hay una conciencia superior. ¿Cómo? Yo lo que decía era, yo necesito que la gente sepa. Y obviamente esto es como una etapa de euforia y todo esto, pero yo tenía la necesidad de ser servidora pública. No fue tan rápido, pero yo sabía que yo tenía que conseguir la manera de poder llevar un mensaje, ¿no? No fue tan rápido porque yo tuve que reconocer mi alma. Yo tuve que conectar nuevamente. El viaje es súper loco porque tocas la cúspide, es como si chocaras las manos con Dios y luego bajaras. A pasar, bueno, tu noche oscura del alma, tus dolores, tus pesares, sanar, llorar, botar, hasta por fin llegar a eso que ahorita estoy teniendo como, se me vienen a la mente imágenes de como llegar a ese niño o a esa niña que estaba ahí en el alma, ¿no? Que todavía sostenía como un rayito de luz, como algo, y poder decirle, eres tú. A eso me refiero cuando digo reconocer el alma. Es como, eres tú, es ir a rescatarla, ir a buscarla y decirle, no, tú eres buena para esto y eres buena para lo otro. Y bueno, mira, tenemos que trabajar un poquito aquí, pero es eso. Entonces, si bien no somos dioses, sí tiene un tinte espiritual, sí hay un proceso espiritual, y sí creo que hay un llamado a ponernos al servicio. Tengo amigos que están al servicio y no los ven así, no lo entienden como espiritualmente, pero hablo con ellos y hay una certeza de que no, esto es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que pararme allá y hablar, y es bien loco porque últimamente me he relacionado con gente que tiene un servicio de ser vocero, de hablar, de pararse en un salón de clases específicamente, o sea, ese es el servicio que ellos vienen a dar, cada quien en su rincón, cada quien en su esquina, cada quien con sus dones, cada quien a su manera, pero cada quien poniéndose para eso. Esos son servidores públicos, y para eso pasó igual. Todos tuvieron que reconocer su alma, todos tuvieron que hacer un viaje, todos tuvieron que tocarle la mano a Dios y bajar a llorar para el inframundo. O sea, sucede. Entonces, cuando digo también que en ese momento de reconocer el alma, te topas y tú dices, claro, estas son tus habilidades y quieres rescatarlas, pero también te das cuenta de lo que te falta. Y es allí en donde tienes que ejercer la virtud. Es allí, bueno, tanto en las habilidades como en las debilidades, por llamarlo de alguna forma. Tienes que saber, sí, he pecado un poco por estar procrastinando. Ya veo que la flojera es una de mis debilidades. Bueno, me voy a poner disciplina. Requiere una vida virtuosa, y lo requiere porque tú quieres servir, no porque seas inútil, sino que quieres servir de verdad. Es una necesidad, es bien loco. Es como, no, pero es que yo quiero hablar, pero es que si yo sé esto, yo lo quiero poner. Te quitas todo egoísmo, te quitas todo de esto me lo voy a quedar para mí. No, te nace de verdad un amor profundo por todo, y quieres que todo el mundo sea mejor y que todo el mundo logre alcanzar como esa certeza y esa tranquilidad que te genera saberte parte de un cosmos que es inteligente, de parte de un pedacito de conciencia, de esa conciencia suprema que, ¿saben? O sea, es como, quiero hacerlo saber y quiero que todo el mundo pueda conseguir esta plenitud, quiero que todo el mundo trabaje en ellos mismos y sean lo mejor de ellos y saquen lo mejor y tal. Entonces sí hay todo un proceso espiritual que se ve así. Yo lo pinto muy místico porque mi servicio es
Mi servicio es abrir un podcast y hablar de misterio y hablar de filosofía y hablar de virtudes y hablar de Dios y hablar de cualquier cantidad de cosas, pero todo el tiempo con un tinte esotérico y espiritual, porque así es como yo aprendí y así es como estoy aprendiendo, y ahora mucha filosofía, pero es mi servicio. Y así como hay muchísimos, o sea, infinitos, cada uno con sus habilidades, con sus capacidades, con sus gustos, con sus formas, con sus deseos, con todo. Todos podemos ser servidores públicos. Esto es arquetípico. No hay tal cosa como, bueno, tienes que abrir un podcast y tienes que dar clases y tienes que hablar de esto. No. Todos desde nuestro rincón podemos ser servidores públicos, ¿no? Ser virtuoso, continuamos. Esta es mi cucharada. Ser virtuoso implica interactuar con los demás, no solo para obtener reconocimiento, sino porque las virtudes son formas de relaciones humanas. O sea, no solamente me voy a poner al servicio o voy a exponerme al mundo para que me reconozcan, sino porque dentro de estas interacciones que yo voy a tener con el resto de personas también se me van a formar unas virtudes que me van a permitir tener mayores habilidades sociales, relaciones humanas, ¿no? Hay virtudes que son un poco más individuales, pero hay virtudes que son más colectivas. Esto lo vamos a ver cuando desarrollemos las virtudes desde un punto de vista más cristiano, con Santo Tomás de Aquino y San Agustín, ¿no? Sí vamos a ver que hay como virtudes un poquito más colectivas que se van hacia la parte femenina, hacia la polaridad femenina, y hay virtudes un poco más individuales que se van más hacia lo masculino. Disculpen la bulla aquí atrás, pero bueno, estas virtudes que son formas de relaciones humanas son la justicia, la amistad cívica, y entonces esto se convierte en un dar y un recibir constante. Es decir, esta interacción, miren, cuando yo tuve, ya va, que el ruido que hay afuera me está desconcentrando un poco. Voy a parar la grabación. Les decía que hay virtudes que son un poco más colectivas, que son como la justicia o la amistad cívica, y estas se convierten, al ser colectivas, se convierten en un dar y un recibir constante. Cuando yo tuve todo esto de llamado despertar espiritual, no sé por qué me molesta ahora decirle así, me da como uy, pero es lo que es. Yo tuve un periodo en donde veía demasiadas imágenes, o sea, tenía como sobreestimulada, creo, ¿cómo se llama? Se me fue, la clarividencia. Y yo de repente me quedaba viendo al cielo y yo podía ver cómo se formaban en las nubes, tipo los cuadros del Renacimiento, tipo los cuadros que hay en la Capilla Sixtina, que están todos los dioses sobre nubes y ángeles, y yo veía todo eso se me formaba, pero no era físico, era cuántico. Vi también, llegué a ver las redes que nos interconectan como hilos dorados, y también los vi morados. Vi, y en una de esas tantas visiones que tenía, que me abstraía demasiado, vi cómo brotaba de mí una energía que iba hacia el exterior y se devolvía. O sea, era dar y recibir, y formaba, ese ir y venir formaba el infinito. Salía como de mi pecho, emanaba de mi pecho y
subía y bajaba y se devolvía, subía y bajaba y se devolvía. Entonces entendí como esa emanación, esa emanación que nace de mí es un motor que se enciende y que no para. O sea, todo lo que yo otorgo se me devuelve, pero no es egoísta. Es como, mira, pero es que tú tienes la capacidad de encender ese motor. Entonces, se emana con una fuerza, se emana de uno, o sea, es como en esta analogía de poner al servicio. Yo emano de mí algo que se me va a retribuir y esto no frena jamás. O sea, y así se siente. Yo aquí hablando con ustedes siento que emano amor, emano gusto, estoy satisfecha, me gusta hacerlo, me siento plena, o sea, y de cierta forma eso se me retribuye y es aquí, es automático, es de una vez, yo no tengo que esperar que algo suceda, o sea, es aquí, lo estoy sintiendo, ese motor que emana, que va hacia adentro y hacia afuera con una misma fuerza, o sea, regresa en forma de gratificación, satisfacción, plenitud y todo esto que le estoy diciendo. Y no se siente egoísta, no se siente como lo voy a hacer porque a mí me genera esto. No se siente así, porque no se busca el florecimiento solamente mío o mi propia satisfacción o mi propio placer o mi propia gratificación, sino es mostrarles a ustedes cómo plantar, o sea, poder otorgarle esto que yo sé, que es poco, que se los puedo explicar de la forma en la que yo puedo explicar, pero es lo que yo tengo para otorgarles a ustedes, ¿no? Y que digamos, la finalidad de esto es enseñarlos a ustedes que alcanzar también el florecimiento, mostrarles ideas, quizás esto ustedes lo han pensado, quizás lo han visto, quizás lo han vivido, quizás se han dado cuenta, o sea, es otorgarle ideas, ¿no? Como esta información espero que te sirva, este siempre es mi lema al momento de grabar, es como que esto le llegue a quien lo necesite y quien lo tenga que escuchar, y así lo lanzo. Entonces es eso, ¿no? Es como, y a mí me encanta, a mí me encanta cuando me comentan como, ay, esto lo necesita oír, y es que sí, o sea, esa es la intención. Pero bueno, para esto son nuestras acciones y las decisiones que se vuelven un ejemplo. El ejemplo es el medio por el cual otros van a aprender. Hay como una comunidad, Julia Annas lo establece o le da el nombre a este concepto de comunidad de razón práctica, que va a cumplir la función de formar el carácter moral a través de la participación y la imitación. Es decir, con mi servicio o con el servicio de ustedes, no solamente están ayudando con el servicio, sino que están plantando, véanlo como una luciérnaga, están llegando como una luz que va a encender otra, que va a encender otra, que va a encender otra, pero no solamente por el servicio que ustedes están prestando, sino por el ejemplo que están dando. Las decisiones que están tomando, el por qué están haciendo y la forma en lo que la están haciendo. Yo siempre veo videos de deportistas. A mí me encantan las analogías con el deporte y la sabiduría detrás del deporte y la aplicabilidad y todo. A mí los deportistas para mí son los máximos maestros de esta era, porque ellos tienen como el ejemplo es más, yo lo veo como más, como más tangible, ¿no? El ejemplo que ellos dan. Pero a lo que iba, con la forma de ustedes actuar, más allá del servicio que están prestando, ustedes ya están siendo un ejemplo y están siendo la luciérnaga. Aunque no lo entiendan, aunque no lo sepan, aunque ustedes crean que la gente no los está viendo, sí los están viendo. O sea, porque yo creo que ahorita hay como un tema de, ay, haz lo tuyo y ya, y que la gente no te está viendo y a nadie le importa. Y es como, no es tan así. O sea, sí, abracen la autenticidad y no le paren bolas
a que no, que fulanito me dijo que yo estaba haciendo las cosas, porque detractores vamos a tener todo el tiempo, y gente que no va a entender el por qué estamos decidiendo lo que estamos decidiendo. Pero yo creo que si hay gente que está viendo, que logra ver, que es visionaria, que no logra ver el servicio que estás prestando, sino la forma en la que lo estás viviendo, y ese ejemplo es lo que va a decir al otro: si ella puede, yo también puedo. Si ella pudo encontrar su camino, yo también puedo encontrar mi camino. Si ella puede estar viviendo de lo que decidió, de lo que se esforzó, de lo que pudo, de lo que yo también puedo. Si ese deportista, a lo que iba con los deportistas, logra a través de la disciplina, del empeño, de la terquedad, ¿cómo se llama? Como de ese vigor, logra ganarse una medalla olímpica, yo también puedo. En mi rubro, en mi campo, es eso. O sea, hacen las veces de unas luciérnagas que van a venir a encender a otras. Es el ejemplo, más allá del servicio, que evidentemente también sirve, pero no es solamente eso, también el ejemplo. Evidentemente cada uno tiene su misión, su propósito, sus gustos, su talento, sus sueños, y aunque estos surgen de una elección individual, el mensaje es el mismo. Nadie puede florecer en soledad, pues la virtud solo se perfecciona en comunidad. Porque para yo prestar un servicio y ponerme en exposición al mundo, tengo que tener valentía. Tengo que tener disciplina para poder prestar bien mi servicio. Tengo que tener organización, tengo que tener facultades, virtudes que me las tengo que ir ganando. Y cuando ya las tenga, las individuales, yo voy a alcanzar la eudaimonía plena, o el pote se va a terminar de llenar. Cuando en comunidad yo también adquiera las virtudes que son de comunidad, que son colectivas. Entonces la tarea es presentar los dones en esta esfera común y procurar que este propósito de vida, este servicio que yo decido prestar, no sirva únicamente a uno mismo, sino que también contribuya al bien común, con amor, sabiendo que sí hay alguien que está viendo tu ejemplo, sabiendo que hay muchos otros que no van a entender por qué decides lo que decides, por qué haces las acciones que haces, pero sabiendo y estando éticamente tranquilo que tu servicio va en pro del bienestar común, que tu servicio no es solamente algo egoísta, que tu servicio va llenando ese potecito, ese potecito que es la unidad, que es un todo, que es lo que le está dando sentido a tu vida, y que es lo que te está llevando no solamente a vivir bien y a tener una vida equilibrada y coherente, sino que también está aportando a los demás, a la esfera pública, al colectivo, a los que te rodean, que aporta a la subjetividad y por supuesto al bien común. Esto fue todo el episodio de hoy. No pensé que me fuera a salir tan largo, pero bueno, gracias por llegar hasta el final. Espero les haya gustado y nos escuchamos en el próximo episodio. Un beso, un abrazo, los quiero mucho. Bye.